Atención México. Cuando Donald Trump decidió usar los aranceles como arma de guerra comercial contra México, sus asesores de política económica calcularon con una confianza que ahora resulta evidentemente desactualizada que el impacto sería devastador y que en cuestión de semanas el gobierno mexicano estaría dispuesto a negociar en los términos exactos que Washington quisiera imponer sin posibilidad real de resistencia. Ese cálculo partía de una premisa que llevaba décadas siendo válida en la práctica diplomática de la región y que nadie en los círculos de poder de Washington se había tomado la molestia de actualizar en función de la realidad profundamente transformada de un México que ha cambiado de manera estructural y verificable en los últimos años. La premisa era simple y aparentemente sólida desde cualquier análisis superficial. México depende de manera tan crítica del mercado estadounidense para sus exportaciones que cualquier amenaza arancelaria seria generaría un pánico económico irresistible que terminaría forzando al gobierno mexicano a ceder en lo que fuera necesario para detener el daño y restaurar la estabilidad que los mercados y los empresarios necesitan para operar con normalidad. Pues bien, lo que está ocurriendo en este momento preciso es la demostración más clara, más contundente y más documentada que hemos visto en décadas de que esa premisa ya no corresponde en absoluto a la realidad económica y diplomática del México de hoy. La guerra comercial de Trump no solo no generó el colapso que Washington esperaba con tanta confianza, fue neutralizada de manera tan efectiva, tan anticipada y tan coordinada que hoy podemos afirmar, sin ninguna exageración, que México llegó a esta guerra mejor preparado que su propio rival en prácticamente todos los frentes que realmente importan. Quédense conmigo porque en los próximos minutos les voy a explicar exactamente cómo ocurrió esa neutralización completa y por qué sus consecuencias estructurales van a durar mucho más allá de esta coyuntura específica de tensión bilateral. Vamos a entender primero con todo el detalle necesario qué significa exactamente que Trump declarara una guerra comercial contra México y cuál era la estrategia completa y coordinada detrás de esa decisión, porque sin entender el plan original en toda su dimensión, es imposible apreciar la magnitud real de la respuesta mexicana que lo neutralizó por completo en todos sus componentes fundamentales. La guerra comercial de Trump contra México no fue un impulso espontáneo ni una reacción improvisada a algún evento específico que pudiera haberse evitado con un gesto diplomático oportuno. Fue una estrategia deliberada, cuidadosamente diseñada durante meses y ejecutada con la coordinación de múltiples agencias del gobierno estadounidense, que combinaba varios instrumentos distintos de presión económica y diplomática, orientados todos hacia un mismo objetivo central y claramente definido desde el principio: forzar a México a hacer concesiones significativas y verificables en tres áreas que la administración Trump consideraba absolutamente prioritarias para su agenda política interna y para su narrativa electoral hacia su base de votantes más comprometidos. Migración, donde Washington quería que México aceptara convertirse en un muro de contención más agresivo, más costoso y más efectivo para los flujos migratorios provenientes de Centroamérica y de otros países más lejanos que usan el territorio mexicano como corredor de tránsito. Energía, donde los poderosos intereses de las empresas estadounidenses del sector querían acceso más amplio y más favorable al mercado energético mexicano que las políticas de soberanía energética de este gobierno les estaban negando de manera completamente legítima y respaldada por el marco jurídico mexicano vigente. Y seguridad, donde Washington buscaba una cooperación más subordinada y menos soberana de las instituciones mexicanas en temas que afectan directamente la agenda política interna de la Casa Blanca y que requieren concesiones que ningún gobierno que se baite respete a sí mismo debería estar dispuesto a ofrecer bajo presión coercitiva. Para lograr esas concesiones en esas tres áreas prioritarias, Trump desplegó el arsenal completo de herramientas de presión económica que tenía disponibles dentro y fuera de los límites que el propio sistema constitucional estadounidense le permite. Aranceles unilaterales, anunciados con fechas límite cuidadosamente calculadas para generar máxima incertidumbre prolongada. Amenazas de revisar o incluso abandonar el TEMEC si México no cooperaba en los términos unilateralmente exigidos por Washington. Retórica pública extremadamente agresiva en redes sociales y en mítines que generaba titulares alarmantes y presionaba a los mercados financieros a reaccionar con nerviosismo ante cada nueva declaración impredecible. Presiones diplomáticas discretas pero constantes y sostenidas a través de canales bilaterales reservados. Y coordinación con sectores empresariales estadounidenses con intereses económicos en México, para que ejercieran presión adicional sobre el gobierno mexicano desde dentro del propio tejido empresarial binacional que comparten ambos países. En conjunto,
Ese arsenal era formidable y absolutamente devastador, y hubiera resultado efectivo contra el México de hace una década que no tenía las alternativas comerciales, la fortaleza económica interna, ni la preparación jurídica que tiene hoy, gracias a años de construcción paciente de capacidades. Si este análisis te está siendo útil, dale like ahora mismo y suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación es la parte más importante de todo este análisis y explica exactamente por qué ese arsenal tan bien diseñado y tan ampliamente desplegado no produjo los resultados que Washington calculaba con tanta confianza desde el inicio de esta estrategia de presión sostenida. La neutralización completa de la guerra comercial de Trump fue el resultado directo de una estrategia mexicana que operó en 5 frentes simultáneos con una coordinación y una disciplina institucional que resultan verdaderamente notables cuando se analizan en su conjunto y en toda su dimensión estratégica real. El primer frente fue la diversificación comercial acelerada y ejecutada con una velocidad que sorprendió a propios y extraños. México firmó el acuerdo histórico con la Unión Europea que abre mercados plenamente operativos en 27 países distintos para productos mexicanos de múltiples sectores estratégicos, ejecutó la misión comercial en Canadá, que generó más de $3,000 millones en inversión, completamente comprometida y documentada, y avanzó con determinación en conversaciones estratégicas con India, Brasil y otros mercados emergentes que representan el futuro del comercio global en las próximas décadas. Cada acuerdo comercial firmado fuera de Estados Unidos redujo de manera directa, verificable y permanente el poder real que los aranceles de Trump tenían sobre la economía mexicana, porque cada nuevo mercado alternativo disponible y operativo significa que la amenaza arancelaria tiene un impacto potencial significativamente menor sobre los exportadores mexicanos que antes dependían casi exclusivamente del mercado estadounidense para la totalidad de sus ventas internacionales. El segundo frente fue jurídico e institucional, y sus resultados fueron igualmente contundentes y verificables ante cualquier análisis objetivo. El equipo legal mexicano documentó con una precisión técnica verdaderamente impresionante cada una de las medidas arancelarias unilaterales de Trump, construyendo con anticipación los argumentos jurídicos necesarios para impugnarlas ante el propio sistema judicial estadounidense y ante organismos internacionales de comercio especializados. Esa estrategia jurídica meticulosa produjo resultados concretos e históricos cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos frenó los aranceles ilegales de Trump en una decisión que validó completamente la posición legal mexicana y que abrió la puerta legal para que México exigiera formalmente compensaciones millonarias por los daños económicos causados a exportadores, trabajadores y empresas de ambos lados de la frontera. La guerra comercial de Trump topó literalmente con los muros del propio Estado de Derecho estadounidense, que ni sus asesores legales más optimistas podían ignorar indefinidamente sin enfrentar consecuencias institucionales graves. El tercer frente fue económico e interno y demostró una resiliencia estructural que dejó completamente sin argumentos a quienes predecían el colapso inminente de la economía mexicana bajo la presión arancelaria sostenida durante meses. México alcanzó récords históricos simultáneos en exportaciones, en producción industrial y en turismo durante el mismo periodo exacto en que Trump escalaba su retórica de guerra comercial al máximo nivel posible con declaraciones cada vez más agresivas. Esos récords no fueron casualidad, ni el resultado fortuito de condiciones externas favorables completamente ajenas a la gestión del gobierno. Fueron el resultado directo y verificable de políticas deliberadas de fortalecimiento del mercado interno, de diversificación productiva acelerada y de apoyo directo a sectores estratégicos que el gobierno de Sheinbaum implementó con anticipación calculada precisamente para reducir la vulnerabilidad estructural de la economía mexicana ante los choques externos que Washington intentaba provocar con su estrategia de presión arancelaria sostenida. El cuarto frente fue diplomático y regional y tuvo consecuencias geopolíticas que trascienden ampliamente la relación bilateral específica con Estados Unidos. Al negarse categóricamente a actuar como intermediario de presión de Washington contra otros países latinoamericanos, declarando con toda claridad que México no es colonia de nadie, como documentamos detalladamente en nuestro análisis anterior de este mismo tema. Sheinbaum posicionó a México como líder natural de un bloque regional más coordinado, más unido y más resistente frente a las presiones unilaterales de cualquier potencia externa que intente usar a un país de la región contra sus propios vecinos. Esa posición regional estratégica fortaleció la posición de México en todos los demás frentes simultáneamente, porque le dio aliados naturales comprometidos y una credibilidad internacional renovada que un país que actúa en completo aislamiento simplemente no puede generar con la misma rapidez ni con la misma solidez duradera.
El quinto frente fue comunicacional y narrativo, y merece una atención especial y detenida, porque es el que con mayor frecuencia se subestima en los análisis convencionales de política exterior, que se concentran casi exclusivamente en los aspectos económicos y diplomáticos más visibles. Sheinbaum mantuvo en todo momento durante esta crisis una narrativa coherente, perfectamente documentada y completamente verificable sobre la posición de México, que contrastaba de manera marcada y favorable con la retórica errática e impredecible de Trump, que cambiaba de dirección con una frecuencia verdaderamente desconcertante para los mercados y para los socios comerciales que necesitan certidumbre para tomar decisiones de inversión de largo plazo. Mientras Washington generaba titulares alarmantes con declaraciones que se contradecían entre semana y semana, el gobierno mexicano mantenía una línea de comunicación constante, tranquilizadora y creíble, que reducía la ansiedad de los mercados financieros, de los empresarios y de los ciudadanos sobre la solidez real de la estrategia nacional. Esa consistencia narrativa sostenida durante meses tuvo un valor económico real y perfectamente medible, porque redujo significativamente la prima de riesgo que los mercados internacionales le asignaban a México durante los momentos de mayor tensión bilateral con su vecino del norte. No se vayan, porque ahora viene la parte que más importa entender para ver el cuadro completo y real de lo que está ocurriendo en este momento histórico. El resultado final verificable de la combinación coordinada de estos 5 frentes simultáneos es que la guerra comercial de Trump contra México produjo exactamente lo contrario de lo que Washington pretendía lograr con tanta inversión estratégica y política. En lugar de debilitar estructuralmente a México y forzar concesiones costosas en migración, energía y seguridad que hubieran tenido un impacto duradero sobre la soberanía nacional, fortaleció a México en cada una de las dimensiones que realmente importan para la posición de un país en el escenario internacional del siglo XXI. Fortaleció su red de alianzas comerciales internacionales con Europa y Canadá, que ahora son más sólidas y más operativas que antes de que comenzara la presión. Fortaleció su posición legal internacional con victorias judiciales verificables ante el propio sistema judicial estadounidense. Fortaleció su economía interna con políticas de diversificación que ahora la hacen genuinamente más resiliente ante cualquier choque externo futuro. Fortaleció su posición regional con un liderazgo latinoamericano renovado y más sólido que antes de esta crisis. Y fortaleció su credibilidad narrativa internacional con una consistencia comunicacional que contrasta favorablemente con la impredecibilidad crónica de Washington en este periodo. México en acción no espera que las guerras comerciales lleguen para después intentar defenderse con lo que tenga disponible en ese momento. Se prepara con anticipación estratégica, construye sus defensas con visión genuina de largo plazo y convierte cada intento de presión externa en un catalizador concreto para su propio fortalecimiento en todos los frentes relevantes. Eso es lo que Sheinbaum ha demostrado con esta gestión completa e integral de la guerra comercial de Trump. Y eso es exactamente lo que seguiremos documentando en este canal, con la profundidad y el rigor que este momento verdaderamente histórico merece y exige. Si este análisis te aportó algo, compártelo con quien creas que lo necesita. Dale like y suscríbete para no perderte ningún reporte. Nos vemos en el próximo análisis.